¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la tarde del miércoles? Espero que bien, que no me entere yo. Vamos a por un tema que sé que despierta mucha polémica, fobias y filias a partes iguales. Hoy hemos tenido el desenlace de uno de los grandes temas de la intratelevisión y de la televisión, por el que llevamos semanas de incertidumbre, de negociaciones y de saber qué pasaba finalmente con el señor David Broncano y la Resistencia. Finalmente, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha dado luz verde y David Broncano y su Resistencia pasará a partir del próximo año a competir con El Hormiguero en el Access Time y Prime Time, en este caso ya en la televisión pública, en televisión española. Hoy se ha hecho oficial esa luz verde y, como sabéis, han sido semanas no solo de incertidumbre y de negociaciones, sino también de cabezas rodando por el suelo. Dos, básicamente. La del director de contenidos, José Pablo López, que fue cesado en una sesión durante la Semana Santa, y minutos después la presidenta interina, Elena Sánchez, también era destituida de su puesto por el mismo Consejo. Como os digo, y como os he dicho al principio, es un tema que genera mucha controversia, mucha polémica, filias y fobias, así que vamos a intentar primero hacer una explicación básicamente informativa sobre qué es lo que cuál es el acuerdo al que se ha llegado, y desde la perspectiva de la objetividad. Luego intentaremos hacer algo de valoración, si queréis, de interpretación, y llegaremos a Jorge Javier Vázquez, que en su columna, en su blog de hoy de la revista Lecturas, hablaba de este tema, mandándole algunas pullas a Pablo Motos. ¿Sí? Vamos estrictamente a la parte informativa, si os parece. ¿Cuál es el acuerdo al que se ha llegado hoy? ¿O cuál es el acuerdo al que hoy el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha dado luz verde y que se lleva cociendo a fuego lento desde hace semanas? Fichar no a David Broncano, sino a la Resistencia, esto es importante, por 2 temporadas a razón de unos 14 millones de euros cada una de ellas. Esto es importante. No es que David Broncano vaya a cobrar 14 millones de euros. Es una acotación que hago informativa, como estoy leyendo en algunos casos. Es el presupuesto de todo el programa, un programa producido por El Terrat, por la productora El Terrat, y que a partir, veremos si es septiembre, un poquito más tarde, pasará a formar parte de la parrilla de Televisión Española para competir, como os he dicho, en el Access Time con El Hormiguero. Esos 14 millones de euros no se los embolsa David Broncano, no es el sueldo del presentador, sino que es el presupuesto del programa por temporada, ¿de acuerdo? Unos 14 millones de euros por temporada. Aquí entra el equipo que hay detrás, alquileres de teatro, producción, en fin, todo. Como os comenté en un vídeo anterior, veréis que aquí hay 3 tipos de debate. El debate sobre el gasto público, que me parece muy interesante, el debate interno en Radio Televisión Española sobre el propio contrato, y un debate más mediático televisivo sobre el encaje que puede tener este programa en una televisión pública. El segundo de ellos, es decir, el debate propiamente interno, también es interesante porque ha sido difícil llegar a un acuerdo. En un primer momento se pedían 3 temporadas, y luego porque es un contrato muy cerrado. Es un contrato donde a priori Radio Televisión Española tiene muy poco margen de acción. Por ejemplo, la primera temporada se la comen sí o sí. Es prácticamente inamovible, al menos ese contrato que nos desveló, creo que fue el diario El Mundo. No he tenido yo acceso, como os podéis imaginar, al contrato
voy a fiarme de esa información del diario El Mundo, por lo que ha trascendido, la primera temporada es prácticamente intocable, no se puede quitar el programa, por muy pocos o por muy pobres que sean los resultados. Está sujeto, por contrato, a que durante esa primera temporada el programa no se toca. Es más tarde, cuando sí que se le ha puesto la llamada cláusula de cuota. Es decir, tomar decisiones en función de las cuotas de pantalla y de los resultados de los propios resultados, de los propios resultados de los programas. Y es aquí donde aparece esta cláusula que dice que si durante 4 meses consecutivos, cuidado con esto porque también es importante, consecutivos, no se alcanzan los datos de audiencia especificados, que por cierto estamos hablando de un 7,5 de cuota de pantalla si el programa se emite en Access, o un 8% de pasar al late night no podría pasar hasta la segunda temporada, un 7,5 para una televisión pública. Es una cuota de pantalla relativamente baja, también había quejas dentro del ente público por esto. Entonces sí, que se podría extinguir el contrato o incluso mover el programa, ¿no? Mover el programa o incluso extinguir el contrato. Pero fijaros la condición, que durante 4 meses consecutivos no se alcanzaran estos datos. Muy difícil que no se alcance ese 7,5 en Access Time durante 4 meses consecutivos. Ya os digo. Y hay otros condicionantes que pasaremos a ver ahora. Por ejemplo, tampoco ha gustado que si este programa tiene que competir directamente con El Hormiguero, probablemente esto implica una reducción del telediario vespertino, del telediario 2. No sé de cuánto tiempo, de cuántos minutos, pero esto es algo que tampoco en un primer momento satisfacía en el debate interior del ente público. El formato se deberá mantener en ese Access Time mínimo durante los primeros 18 meses. Y en caso de no alcanzar los datos de audiencia mínimos, que son estos que os he comentado, durante esos 4 meses consecutivos, será a partir de ese momento cuando se podrá reubicar en otra franja horaria, probablemente un late night. Luego hablaremos del tercer debate que a mí me parece muy interesante, y es el encaje de este programa en televisión pública, o cancelarse directamente. A ver, el sonado fichaje finalmente ha salido adelante, ha tirado adelante, gracias a los votos a favor de Cascajosa, que es la actual presidenta interina, tras la destitución de Elena Sánchez, Roberto Laquidaín, consejero a propuesta de Unidas Podemos, Juan José Baños a propuesta del PNV y Ramón Colom a propuesta del Partido Socialista Obrero Español. Los consejeros del PP son 3, han votado en contra, y José Manuel Martín Medem, a propuesta del PCE, se ha abstenido. Es curioso porque os decía la pasada semana que no se había dado luz verde al fichaje de David Broncano porque no estaba Elena Sánchez, que se había ausentado por razones médicas y no había delegado su voto. En la sesión de hoy tampoco ha estado la expresidenta Elena Sánchez, ha vuelto a ausentarse de la reunión, pero esta vez, es decir, el resultado ha sido idéntico, al que se produjo la pasada semana, pero en esta ocasión la Concepción Cascajosa, que es la presidente interina, no ha pospuesto, como la pasada semana, la votación, sino que, como contaba con el respaldo de los informes del SEPI y de la Abogacía del Estado sobre su voto de calidad, no ha hecho falta. El caso es que Broncano competirá de esta forma con el Telediario 2, con la intención de tratar de competir con un programa como El Hormiguero. Ahí hay otro debate y otro reto, un programa intocable y que no muestra claras señales de agotamiento, El Hormiguero. Veremos porque hasta la fecha ninguna de las ofertas
ha logrado hacer, ni siquiera me atrevería a decir algo de sombra a su competidor. No hace falta que os recuerde cómo terminó la apuesta de cuentos chinos con Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Esto es información pura y dura, ¿de acuerdo? Hay algún medio, como los compañeros de Algo Pasa TV, que señalan que el programa costará unos 87.000 euros por entrega, y si lo comparamos, que esto es importante, cuando hablamos de cifras siempre hacer una comparación con la serie actual, cuesta la serie actual 110.000 euros por capítulo, la serie actual en Televisión Española. Bien, esto es la información, ¿de acuerdo? Luz verde, si nada cambia en los próximos meses, vamos a ver a La Resistencia y a David Broncano en Televisión Española compitiendo con Pablo Motos. Es un hecho. Como os decía, el fichaje, por mediático, despierta cierta polémica y filias y fobias. Yo lo intentaré abordar desde la perspectiva más optimista, lo soy siempre, más objetiva posible, para intentar evitar caer en populismos o en demagogias y que todo el mundo entienda el porqué de las cosas. Hay un debate interesante, como os decía al inicio del vídeo, que es el debate sobre dónde va a parar el dinero público, el dinero que sale de nuestros presupuestos y cómo se gestiona ese dinero. Y hay una primera fase donde puedo entender que el debate esté más encendido, que es el momento en el que se decide en los presupuestos generales del Estado qué partida se dedica a cada uno de los ámbitos y de los sectores varios que hay sobre la mesa. Educación, sanidad, transportes. Y hay uno de los ámbitos que es la televisión, Radio Televisión Española, el ente público, la televisión estatal, la televisión pública. También sucede con las televisiones autonómicas. Hay un primer debate que es el que a mí me parece realmente interesante, que sería el que tiene que ver con la inversión que se destina a, en este caso, Radio Televisión Española, en contraposición con otros ámbitos como pueden ser la educación o la sanidad, por poner dos ejemplos. Y para hacerlo de una forma simple, hay un momento en el que se decide, mira, a sanidad invertiremos 50, a educación 40, y a Radio Televisión Española vamos a invertir en esos presupuestos generales del Estado, si efectivamente muchos de esos presupuestos son con nuestro dinero, vamos a invertir 10. Y aquí es donde alguien puede levantar la mano y decir, hombre, a mí 10 me parecen excesivos, a tenor de que, por ejemplo, en sanidad o en educación hay materias a las que luego no llegamos a financiar y son mucho más importantes, y yo de los 10 quizás invertiría, pongo un ejemplo, 3, y esos 7 los traspasaría a otras partidas presupuestarias. Todo esto tiene una validación, como sabéis, en los presupuestos generales del Estado, en el Congreso de los Diputados, que es donde se aceptan o no los presupuestos para cada año. Una vez eso ha sucedido, cada partida es independiente. Es decir, si hemos decidido que para Radio Televisión Española vamos a destinar 10, el debate ya es cómo se usan esos 10 que hemos destinado para la televisión pública. No si el fichaje, por ejemplo, de Broncano va a impedir que alguien o un enfermo no reciba su tratamiento a tiempo, por poner un ejemplo. Porque ya no estamos en esa fase.
Ya no es lo presupuestado por esa partida, por cada partida. Con esto lo que os quiero decir es que puedo entender que tengamos un debate sano sobre la vergüenza, sobre la inmoralidad, que pueda suponer que en cuestiones determinadas, que todos consideraremos seguro importantísimas, como son la sanidad o la educación, muchas veces no tengamos dinero, ¿no?, para destinar a cuestiones que para mí son vitales, y luego veamos en los titulares que se está destinando pues 14 millones de euros por temporada para tener un programa determinado en la televisión pública. Yo puedo entender desde fuera en esta primera fase que nos podamos poner las manos a la cabeza y decir, hombre, habrá cosas más importantes que esto, siempre habrá cosas, también os digo, más importantes que un programa de televisión. Esto hay que tenerlo claro, siempre. Y que un canal de YouTube, y que hablar de los temas que tratamos aquí en este canal. Siempre, siempre. Pero el momento de hacer presión y el momento de ejercer ese debate está a la hora de aprobar esos presupuestos generales del Estado. Es ahí donde los ciudadanos tenemos que intentar hacer presión para que, si consideramos que una de las partidas necesita mucha más inversión, se haga en detrimento de otras. Probablemente, porque cuando se aprueban cosas importantes coincide con otros tipos de populismo, hay momentos en los que estamos, y me incluyo, pensando más en si Mbappé nos meterá 4, 5 o 6, o si el expulsado de Supervivientes es justo o no es justo, que cuando se están negociando los partidos políticos, que se tienen que poner de acuerdo, todas estas cuestiones que son de una gran vitalidad. Aprobados estos presupuestos, ya no hay nada que hacer y no podemos entrar, creo yo, en demagogias o populismos de decir, ostra, por culpa del fichaje de David Broncano, por ejemplo, o de la Resistencia, no van a invertir en red ferroviaria y voy a seguir llegando tarde a mi trabajo, por poner una cuestión banal. No. Es decir, cada partida tiene un presupuesto. Entonces, el presupuesto destinado a David Broncano y a la Resistencia está dentro ya de lo pactado en el presupuesto y en la partida de Radio Televisión Española. No es que quiten de aquí para poner aquí. Es antes cuando se debe afrontar este debate. En el momento en el que hay unos presupuestos, la pregunta es, vale, esos 10, ¿cómo me lo vas a gestionar? Y como es una televisión pública, pues evidentemente todos tenemos unas pretensiones, qué tipo de contenido, ¿no?, que vaya con una cierta rigurosidad, el rigor, en qué nos gastamos el dinero, en qué tipo de productos. Eso es un debate interesante, pero tenemos que entender que esas partidas presupuestarias ya están dentro del conjunto de la radiotelevisión española, del ente público. No me afecta en ese momento a educación, sanidad, a nada de esto. Entonces, ellos tienen, es como yo, fijaros, imaginaros que yo tengo un presupuesto de 1.000 euros para este canal. Bueno, pues en el momento en el que nos encontramos, ellos tienen que decidir qué hacer con estos 1.000 euros. Yo puedo decir, vale, pues me voy a gastar 900 euros de los 1.000 en un colaborador que me venga los martes y los jueves a hablar de Supervivientes. Venga, me quedan 100. Si luego yo no puedo mejorar, al ver, es que se te ve mal, tendrías que tener un foco mejor. No tengo dinero. No tengo dinero porque me lo he gastado yo internamente en este colaborador. Entonces, el debate ahora es cómo gestiona Radio Televisión Española este presupuesto. Quien probablemente saldrá perdiendo ante inversiones tan fuertes como estas, luego haré un matiz, es la gente, es decir, es la propia programación de Radio Televisión Española o la propia infraestructura, si queréis. A lo mejor hay gente en informativos que hace meses que está pidiendo refuerzos y no se puede contratar a más personas porque en esa partida presupuestaria se ha invertido el 70%, me invento, que no lo sé, a fichar o a tener un programa como La Resistencia. Pero ya es una cuestión interna de cómo
estamos gestionando el propio presupuesto dentro del ente público. Y aquí es normal que haya gente que considere pues que no nos podemos gastar tanto dinero con un programa así, con un presentador así, igual que habrá gente que considerará que un talent de cocina no debe costar esto, igual que hay gente que considerará que hay algunos colaboradores de algunos programas que están cobrando mucho y no tienen que cobrar esto. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿es necesario que hayan 2 presentadores de peso en un programa de fin de semana como De Corazón? Al final estamos duplicando sueldos. ¿No es mejor poner solo una presentadora como había hasta el momento, Ani Gartiburu, y evitar, ¿no?, un sueldo doble porque no sabíamos a lo mejor dónde poníamos a Jordi González? Si cuestiones de estas hay mil. Yo lo único que os quiero hacer ver es que una vez acordados los presupuestos y donde me parece necesario que presionemos para que realmente se invierta con el dinero público en las áreas más necesarias, pero una vez ya estructurado el presupuesto, porque realmente una televisión pública también es necesaria y también hace tiene una vocación de servicio. Una vez sabemos de esas partidas presupuestarias, podemos debatir internamente si es mejor hacer un programa así o asá, o si nos cae mejor este o lo otro, pero el presupuesto para el fichaje de este señor es el presupuesto de la partida de Radio Televisión Española. No es que yo me vaya a otro sitio y diga, ¡ay, que hay que fichar a Broncano! Espérate, que te quito esto. Y luego, pues, el colectivo de la ELA o no sé dónde, no. Cada ámbito tiene que gestionar sus recursos en función de las necesidades. Entonces, me parece bien el debate de si, como os decía antes, siguiendo con el ejemplo, es necesario que se inviertan 10 en el ente público o con 2 ya haríamos. No lo sé, es un debate interesante y de estos 8, pues refuerzo sanidad, refuerzo esto, para que no tengamos este impacto mediático de esto no se ha aprobado y en cambio al día siguiente tengamos un titular de 14 millones de euros. Si yo entiendo, es normal caer en la demagogia muchas veces o en el populismo de entrada, es normal, pero las cosas también hay que triturarlas, hay que asimilarlas, y yo intento que entendáis todo el contexto para saber de dónde vienen las cosas, cómo funcionan y por qué, de dónde sale el dinero. Y también es importante, cuando os den cifras, 14 millones de euros, claro, de entrada es impactante, pero es que estoy convencido de que hay inversiones que han sido millonarias para programas de muy poca audiencia o para profesionales que están aportando muy poco y que como no ha sido tan mediático el debate ni lo conocemos y nos pondríamos las manos a la cabeza. Aquí lo que está sucediendo es que todo este debate, que también está instrumentalizado políticamente, ha generado, ¿no?, mucho ruido, entonces se despiertan esas filias y esas fobias. Y lo puedo entender, pero pongamos todos los elementos sobre la mesa. Para mí es interesante, ¿de acuerdo? Ese dinero que se invierte en tener la Resistencia y a Broncano para fichar, para competir con Pablo Motos, que yo no me posiciono, que a mí, quiero decirte, no estoy diciendo si está bien o está mal, no lo sé si está bien o está mal. Lo que sí que tengo claro es que va a resultar un reto mucho más importante para Televisión Española del que creo que ha contemplado. Y ahí nos vamos al tercer debate, que para mí es capital también. ¿Alguien ha visto, ha seguido la línea editorial de un programa que se está haciendo en una plataforma privada como Movistar Plus y que impera en la Resistencia? Es un humor irreverente, es un humor provocativo, hay humor negro. ¿Alguien se ha preguntado si los valores, vamos a decirlo así, o la línea editorial, si queréis, del programa encaja con una televisión pública y con el público que va a tener la televisión pública en Access Time? Porque yo tengo la sensación de que es un programa de 35, es decir, donde la franja, el target objetivo del programa en un 70-80%, quizás me equivoco, se mueve de 35 para abajo. Por el tipo de humor que se hace, por el tipo de personajes y de invitados que se llevan, en fin.
tenemos un ejemplo muy reciente en RTV Play de Inés Hernán, en la retransmisión de la alfombra roja de los Goya. No hace falta que os diga cómo terminó el tema. Se va a entender la línea editorial a la que, por cierto, por contrato, Televisión Española está bastante esclavizada, del Tarrat con la Resistencia en el marco del ente público, porque aquí hay dos opciones. O se adapta a la audiencia o se adapta al espectador, que eso es muy complicado, porque una vez tienes moldeado un target determinado, es muy difícil decirle, bueno, ahora vamos a hacer algo más irreverente, ¿eh? Espero que estéis preparados. O es el programa al que se adapta, pero entonces perderá la esencia de la Resistencia, porque la esencia de la Resistencia es precisamente ser un programa canalla, libre, sin... No es que no tenga líneas rojas, pero vamos a decir que están algo difuminadas. Y yo he visto escenas en la Resistencia que dudo, a lo mejor me equivoco, pero que vayan a pasar desapercibidas y a encajar en un ente público como Televisión Española. Vamos a tener debates cada semana sobre el tipo de contenidos o sobre esos 14 millones de euros. Van a seguir resonando cada semana cuando se produzcan chascarrillos, parodias, manifestaciones que no nos gustan. Yo tengo dudas. Me dices, un programa para el late night, puede ser. Pero para Access Time, ente público, y para competir con Pablo Motos, veremos cómo termina todo esto, teniendo en cuenta además que Televisión Española por contrato no puede tocar el programa durante la primera temporada. Es decir, que al primer incendio se lo comen, y al segundo también, y al tercero también. Y no hablo solo numéricamente de audiencia, hablo de contenidos, ¿eh? Hablo de contenidos. Para que veáis todos los debates que hay dentro, gracias a la gente que os estáis suscribiendo, dentro de esta decisión. Mañana en el directo, si os parece, abordaremos este tema porque me gustará conocer vuestras opiniones. El que ha opinado es Jorge Javier Vázquez, y con esto termino rápidamente. En su blog de lecturas ha hablado del asunto del fichaje de Broncano por Televisión Española. Empieza diciendo: aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca, y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos. Dice: no sigo mucho la trayectoria de Broncano, pero por lo poco que sé de él no recuerdo que se haya manifestado nunca públicamente. Dice, o puede ser que sí y que yo pues no me lo haya perdido, o que no haya sido de una forma muy activa. Dice, hablando del hormiguero, dice Jorge Javier Vázquez: creo que los del hormiguero se lo han tomado como algo personal, el fichaje de David Broncano, que dicen que Moncloa les tiene manía, que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como teoría conspiranoica, dice que entiende que todo, que tendrá su público, pero que él le ve poca injundia. Dice: por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegurar que Pedro quiere cargarse a Pablo, dice, yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero en términos de audiencia no cabe duda que les debe resultar muy rentable. Dice, es un giro de guión muy apetecible. El Estado, dice así en mayúsculas, contra un presentador. Dice, pongámonos serios, Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva 20 años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Yo estoy de acuerdo ahí con Jorge Javier Vázquez. Dice, imposible, la cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que como mínimo debería mantener un mismo producto durante 3 temporadas, que es lo que pretendía el Tarrat,
Broncano con la Resistencia, al menos un mínimo de 3 temporadas, que es lo que se necesita para plantar cara a un programa que lleva tantos años, ¿no?, de tradición. Puedes ir poniendo parches, pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Ahí estoy de acuerdo. Dice, entonces no entiendo muy bien, y ahí vienen los tascas. No entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en el hormiguero. Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas 20 años siendo imbatible, le dice. ¿De verdad os lleváis estas sofoquinas, tú y tu equipo, por el fichaje de Broncano? Se pregunta. A mí me parece que en vez de montar estos numeritos, esto es lo que le dice, deberías aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político, que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en 100.000 vidas. Hombre, yo entiendo que tú, Jorge Javier Vázquez, de eso puedes hablar también porque no te ha ido nada mal. No te ha ido nada mal. Has sido un presentador estrella en Mediaset durante muchos años y todavía estás al pie del cañón. Dice, y digo yo que, yéndoos tan bien, no entiendo cómo os metéis en estos berenjenales políticos con lo que pringa hablar de todos estos temas. Lo mismo te digo, porque tú lo has hecho también en un programa como Sálvame, cuando Sálvame tenía unas audiencias estratosféricas. Y aún así, introducíais también los temas políticos. Lo digo porque dice, el teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis, no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política. Pues no has predicado mucho con el ejemplo, porque yo te he visto hacerlo, y con audiencias estratosféricas, porque me parece que es lo menos divertido del mundo, y divide y cabrea, en eso estamos de acuerdo. Y al hormiguero, como todo el mundo sabe, la gente va a divertirse, ¿no? Dice, pero así como los presidentes se les echa en cara que cuando llevan muchos años gobernando sufren el síndrome de la Moncloa, a los presentadores siempre nos da por convertirnos en líderes de opinión. Algunos os convertís, otros os convierten en líderes de opinión. No falla, hasta que caemos del caballo y dejamos de dar la chapa al personal para dedicarnos a hacerles la vida más entretenida. Nota aclaratoria, dice, para terminar, estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas. Al tiempo. No pienso que Sánchez te haya ordenado ni mucho menos escribir estas líneas, y que creo que hay alguna incongruencia en algunas cosas que achacas a Pablo Motos y que creo que tú también has hecho. En algunas cosas creo que tiene razón Jorge Javier Vázquez en cuanto a la dificultad de asaltar el fortín del hormiguero, que sin paciencia va a ser muy, muy difícil. Es verdad que él bebe de su propia experiencia y no creo que la propia experiencia de Jorge Javier Vázquez vaya a servir como ejemplo para la resistencia que tiene su público. Y luego pues le da estos tasquitas a Pablo Motos y básicamente le dice que debería desear suerte a Broncano en vez de montar numeritos, ¿no? A Pablo Motos y a algunas personas de ese equipo como Juan del Val. Bueno, esta es la opinión de Jorge Javier Vázquez, que también la ponemos sobre la mesa, ya que estamos hablando de un tema totalmente actual. Hoy, noticia, titular, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado el fichaje de la Resistencia a razón de 14 millones de euros por cada una de las 2 temporadas para la próxima campaña y para batallar en Access Time contra Pablo Motos y el hormiguero. Y todos los debates que os he puesto sobre la mesa es para que pensemos entre todos. Si queréis, mañana en el directo podemos discutir vuestras opiniones, y si queréis ya las podéis dejar en la caja de comentarios o bien a este número de teléfono 671-638978, 671-638978, prefijo 34 si quieres agendar este número desde fuera de España. Notas de voz, WhatsApp, por favor, duración minuto, minuto y medio, y de verdad muchas gracias a todas aquellas personas que de alguna forma estáis enviándome Bizums, de alguna forma no, forma Bizum, estáis de alguna forma aportando económicamente al canal o estáis premiando la trayectoria o lo que estamos haciendo, no solo informando, valorando, interpretando, generando debate, que para mí también es importante, gracias de corazón. Ya sabéis que este número de teléfono está habilitado para hacer esos Bizums, que también podéis suscribiros. Gracias de corazón a todas las personas que os estáis suscribiendo en las últimas horas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis compartirlo y también le podéis dar el like
al like antes de iros, y gracias también a todas esas personas que os estáis haciendo miembros del canal, que os estáis convirtiendo en mecenas a partir de una de las 3 tarifas que tenemos habilitadas para ello. 0,99, 2,99 o 4,99 euros al mes. Debate encendido, el del fichaje de David Broncano y de la Resistencia para Televisión Española. ¿Y tú qué es lo que piensas? ¿Te ha gustado el vídeo? Me lo cuentas, me lo comentas. Luego volvemos un poquito más tarde para hacer la valoración, madre mía el trabajazo que se me ha girado a mí, para hacer la valoración del segundo día de juicio de Daniel Sancho, hoy en Cosa Muy. Besito para ellas, abrazo para ellos. Chao. A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me viene Radio Televisión Española y me paga 14 millones de euros para cerrar el Telediario 2 y yo voy con los ojos cerrados.